Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aquiles Mori, para los que no me conocen, soy ingeniero de soluciones de Rimonet. Nosotros nos encontramos hoy día reunidos, como siempre, en Entre Expertos, para cual revisamos siempre temas de contingencia y hoy día me encuentro con nuestro amigo Sergio de ASA, que es el gerente de desarrollo de negocios de Schneider Electric, en el cual con él tenemos el agrado de compartir en otras soluciones y hoy día, por favor, Sergio, nos puedes contar un poquito de ti para que después partamos con nuestro tema interesante que son las baterías de litio. Sergio, por Excelente, favor. Aquiles. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Rimonet por esta nueva oportunidad. Nosotros siempre valoramos muchísimo tener estos espacios con ustedes y las oportunidades que nos dan de contarle a todos nuestros usuarios sobre nuevas tecnologías, tendencias, etcétera, porque así es como nosotros evangelizamos un poco de por qué construimos lo que hacemos, por qué fabricamos lo que tenemos hoy en nuestro portafolio. Y no solo eso, sino también de pronto trabajar en algunos mitos y realidades, ¿no? De algunas de esas tecnologías en las cuales a veces no todos tenemos el conocimiento como humanidad, estamos inclusive entrando a nuevas prácticas y al uso de nuevos materiales. Y hoy, qué linda oportunidad que podría ser explorar un tema nuevo. Entonces, como bien dices, pues tengo ahorita el cargo de en la gerencia de desarrollo de negocios para Sudamérica de la línea transaccional. Es esa línea donde estamos hablando de equipos un poco más pequeños, de pronto de uso, puede ser de consumo, tipo uso corporativo, pero Claro. siempre guardando no solo la tendencia, sino también los parámetros de calidad que una marca como Schneider siempre exige. No, definitivamente. Schneider, bueno, si bien es cierto, tú como dices, estás en el área transaccional más pequeño comercial, pero Schneider como tal es un mundo de soluciones que ya lo conocemos y lo hemos visto en distintas ocasiones. Pero hoy día siempre estamos en la en mira de la renovación tecnológica. Yo creo que siempre es algo que que está presente en el área tecnológica como es en el área que nosotros estamos inmersos, y tenemos una renovación tecnológica que es muy rápida, muy acelerada. De hecho, yo creo que todos los financistas tienen el gran problema de que compran hoy día un notebook, un UPS, y siempre se preguntan cada cuánto mi depreciación. ¿Por qué? Porque a la larga se instaló, se le entregó al usuario y ya al día siguiente apareció otro. Y en las UPS hoy día estamos muy avanzados también. Es una comparación bastante interesante ahí. Sí, claro, ese tema va como muy ligado a la tecnología en todo sentido. Digo yo, hoy por hoy nos inventamos nosotros cualquier tipo o descubrimos cualquier tipo de beneficio en los diferentes productos donde podamos nosotros aplicarlo y entonces empezamos de pronto con un aparato, un dispositivo pequeño y después nos vamos dando cuenta que sirve para muchas otras aplicaciones. Entonces ahí creo que es muy bueno entender lo que tú dices, Aquiles, porque hay muchos casos donde los clientes algunas veces no tienen claro de cuál es el ciclo de vida de un producto, cuáles son las condiciones de uso de un producto, y resulta que a medida que avanzamos nosotros en esta era, pues vemos que hay materiales y productos que cada vez son mucho más resistentes, más duraderos, más pequeños, ¿no? Por supuesto, tienen otro tipo de valor, porque asimismo su costo puede ser diferencial, pero finalmente es bueno que los clientes conozcan esas tecnologías y puedan ver en qué casos las pueden aplicar. Definitivamente. Hoy día está muy de la mano todo eso, y las marcas como Schneider ni los demás competidores no se han quedado atrás. Y pensando justamente en los cambios de tecnología, en la durabilidad, en lo que es la mejora en el tiempo, las UPS tienen hoy día un cambio que se viene bien trascendental, que tiene que ver con las baterías. Las famosas baterías de plomo versus las baterías de litio. Entonces, ahí un poco se conoce, mucha gente solamente ha escuchado el litio porque sabe que está en demanda en todo el mundo, porque lo ha escuchado en algunos autos, pero algunos ni siquiera se imaginan que ya
las UPS ya están trabajando desde un tiempo atrás, a Chile está llegando, ya está empezando a llegar, pero no conocen cuál es la diferencia puntual en lo que es tecnología o lo que es ventaja o desventaja. ¿Cuál es la mirada tuya en este sentido como para un cliente directo? Bueno, esa pregunta tiene bastante terreno por abordar. Aquiles, yo, pues, a ¿Sí? mí me gustaría empezar de pronto como un poco, yendo un poco más atrás, donde nosotros vemos, Perfecto. por ejemplo, que como tú dices, el litio viene siendo un material que pues siempre ha existido, ¿no? Sí. Pero nosotros, como, sí, desde la ingeniería empezamos a descubrir sus beneficios hace muy poco tiempo, hace pocos años. Entonces, ahí es donde quizás nosotros aún estamos en tiempo de descubrir, de probar, ¿no? De intentar, y ya la historia nos irá diciendo cómo nos fue con el litio. En principio, pues el principal acumulador de energía que nosotros hemos usado ha sido el plomo, y por eso generamos unos acumuladores que llamamos baterías, ¿sí? Donde vamos a poder tener nosotros energía durante cierto tiempo. Con el tiempo, con el pasar de los años, hemos visto que esas baterías tienen ciertas características, que tienen unos valores nominales, que tienen unos parámetros de desempeño, ¿sí? Y como unas ciertas características que ya pues nos habituaron a nosotros durante mucho tiempo, décadas, a operarlas y a enseñarnos también cuáles son no solo esas características de desempeño, sino también los riesgos bajo los cuales una batería podría operarse o no. Entonces empezamos, por ejemplo, en principio, como tú dices, por ejemplo, uno de los principales dispositivos que requiere batería es el vehículo, ¿no? Y creo que eso ha sido uno de los históricos donde hemos incluido nosotros baterías de plomo ácido. Entonces, Claro. viéndolo desde ese punto de vista, claro, nosotros vemos que el plomo desde ahí empezó a tener otro tipo de aplicación. Luego, entonces empezamos a ver equipos como dispositivos móviles, donde también se necesitaban baterías, entonces empezamos a poner baterías de varios tipos, ¿no? Hasta llegar al día de hoy en que vemos que el tema del plomo nos ofrece unas ventajas, pero también otras desventajas, ¿no? Donde estamos hablando, por ejemplo, que el plomo generalmente es muy pesado, ¿sí? Entonces, quizás en un vehículo, pues no sea algo crítico, pues un vehículo en general ya tiene otro tipo de maquinaria que también tiene mucho peso, pero por ejemplo, viéndolo desde dispositivos móviles, hay, por ejemplo, nuestra laptop, nuestro teléfono móvil, nuestra tablet, ahí sí ya vemos que el tema del peso viene, y el tamaño también, vienen siendo dos factores claves para el uso. Imaginémonos hoy que tuviéramos un computador con batería de plomo o un teléfono móvil con batería de plomo, seguramente no nos cabría en el bolsillo, Por, por, ¿no? por espalda. Exacto, o cargarlo sería bastante tedioso. Entonces, a lo mejor Definitivamente. ese tipo de productos no habrían progresado en el tiempo, y a lo mejor hoy por hoy seguiríamos usando computadores de escritorio, ¿sí? O teléfonos alambrados conectados a una línea fija, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante porque gracias a ese desarrollo que hemos tenido con otras tecnologías, como en este momento es el litio, hemos logrado, bueno, estas fábricas de equipos móviles han logrado desplegar sus productos, y gracias a eso, aunque ahorita no lo vemos tan evidente, pero gracias a eso, y en parte por eso es que esos productos han logrado llegar tan lejos, ¿no? Hoy ya pues estamos hablando de relojes inteligentes, bueno, los teléfonos, las tablets y casi que absolutamente todos los dispositivos que sean así de uso personal vienen equipados con batería de litio. Entonces, tú me Claro. preguntabas de cuáles son esas diferencias, ¿no? Diferencias, pues vemos más que todo el tamaño. El litio nos permite almacenar la misma cantidad de energía que el plomo, pero en menos tamaño. Estamos hablando casi entre un 30 o un 50% de reducción. Asimismo, en peso se puede reducir con el litio un 30% el peso de lo que habitualmente tiene el plomo. Entonces, esas dos ventajas, en principio, vienen siendo como de las que más nosotros sacamos utilidad, ¿no? Para ese tipo de dispositivos. No, definitivamente. Bueno, estaba acordándome cuando, cuando para mí habría sido útil una batería de alto rendimiento y de poco peso, es cuando estábamos pequeños. Nosotros vivíamos en una zona rural donde no había electricidad. Entonces la única forma de ver televisión era conectar al televisor con una batería de camión, o sea, un inmenso monstruo. Y nos daban, no sé, una hora al día en la casa de nuestros papás, porque de lo contrario
esto no duraba más. Entonces hoy día sería maravilloso porque he visto algunas, por qué lo nombro así como algo súper? Porque he visto algunas comparaciones, por ejemplo, una batería de 200, perdón, de 100 amperes que son grandes en plomo, pero una batería de la misma capacidad, pero en litio es prácticamente un paquete de galletas, entonces, en comparación a la batería. Y el peso eh, es 30% como tú dices, entonces, definitivamente eso es considerable. Nosotros, por ejemplo, si bien es cierto, puse algo que no viene al caso con esto, pero sí iba una utilidad. De esa manera se utilizaba la batería antes, o sea, se conectaba a una radio, se conectaba a un televisor. Hoy día se vienen otro tipo de cosas porque se están usando en otras aplicaciones, pero a la larga el principio es el mismo. Y tal como dices, la principal desventaja de la batería de plomo es el peso. El peso y además que tampoco, también ya estamos claros que el rendimiento que se le puede obtener a una batería de plomo versus la de litio es totalmente distinto, porque una batería la cantidad de ciclos que maneja una batería de plomo es menor a la que maneja una batería de litio, versus también lo mismo hasta cuánto es el rendimiento o que puede entregar, o la capacidad que puede entregar una batería de plomo que puede llegar al 80% versus la de litio que yo puedo llegar al 100% y la capacidad de descarga también. Entonces, ese tipo de cosas obviamente se ven enfrentados hoy día. Y ahí es donde los clientes, hoy día muchos clientes se nos han acercado a nosotros y decir, oye, tengo, no sé, hoy día una necesidad de manejar tengo que cambiar mi UPS, pero no tengo espacio y necesito más tiempo y el banco de batería no me da. Eh, y ahí nosotros hemos visto que en lo que es tamaño y peso, se ve bastante bien, se puede manejar mucho mejor, perdón, lo que son los espacios, por ejemplo, en un data center, donde tenemos que a lo mejor crecer en capacidad de potencia en un UPS, crecer en capacidad de respaldo, y una batería que obviamente tiene menor tamaño nos va a permitir a lo mejor trabajar dentro del mismo espacio. Y, y allá es donde, como te decía, quería mostrarte unos dolores. Por ejemplo, hoy día un cliente tenemos nosotros que tiene la necesidad de subir potencia, porque va a crecer en su área eléctrica y todos sus equipos, y no tiene espacio. No tiene espacio para grandes bancos de batería, por ejemplo, lo que él necesita hoy día, eh, si nos vamos al área tecnológica y nos hacemos una comparación, hoy día un UPS de él tiene un gabinete de ancho y podría tener un espacio más disponible, como para un segundo gabinete. Pero, pero se hizo un cálculo, por ejemplo, de su UPS para el tiempo que requiere. Solamente en baterías de plomo necesitaría dos gabinetes adicionales. En cambio, ese mismo ejercicio se hizo con baterías de litio y era un gabinete. Entonces, logra subir capacidad de energía y también respaldo, bajando la capacidad de espacio que requiere. Entonces, ahí es donde lo que te quería preguntar respecto a Schneider en ese sentido. Sigue también y está tomando la misma línea que viene toda pues se podría decir, la industria trabajando, que es generar nuevos productos, ya sean híbridos o solo litio. ¿Qué es lo que qué es lo que hoy día la marca está haciendo frente a estas necesidades de los clientes? Bueno, qué buena pregunta. También de una muy amplia respuesta. Bueno, en principio, mira, sí, aquí les creo que el tema de almacenamiento de energía sigue siendo crítico. Y yo también quería mencionar eso ahorita, era eh, cómo hoy por hoy quizás, sí, nosotros estamos acostumbrados a guardar energía en baterías de plomo. Sin embargo, están ocurriendo cosas bien interesantes a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? Y es que lamentablemente hay muchos países, sobre todo como los de Sudamérica, Chile también, Ecuador, Colombia,
donde la principal fuente de generación de energía es hídrica, ¿no? Entonces, cuando hay cambio climático, lo que está empezando a pasar es que ya no llueve tanto como antes, nuestras reservas de agua se están acabando. Eso significa que Claro. cada vez más toma relevancia el tema del almacenamiento y disponibilidad de energía, ¿sí? Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, nosotros pues seguimos, por supuesto, desarrollando la tendencia de cómo mejorar cada vez más la tecnología de almacenamiento. Y en este caso, volviendo entonces al tema del litio, creo que es una muy buena oportunidad para varias cosas, ¿no? Primero, eh, por lo que tú comentas del ahorro del espacio y en peso, que es muy importante. Hay algunos clientes a quienes les interesa, ¿sí? Les interesa ahorrar espacio porque puede ser que en su sitio donde estén instalando todos sus equipos no haya espacio, ¿sí? Y eso lo podemos hablar en todas las escalas, desde la UPS más pequeña hasta la UPS más grande. El tema del espacio puede ser crítico en algunos casos, ¿sí? Y ahí creo que el litio es como el más competitivo a nivel de tecnologías, ¿no? También hay otro punto importantísimo y es el peso. Entonces, mira que he escuchado casos donde a veces los clientes tienen un data center, pero no en un primer piso, lo tienen en una planta 2, planta 3, y a veces el piso tiene una Exactamente. máxima resistencia de peso, entonces no pueden poner ahí bancos de baterías porque no lo aguanta, no, el piso no lo soportaría. Entonces, por eso también se hacen estudios de cuál es el peso total de la solución para saber si es posible ponerla o no. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos hablando de los dos, ¿no? Del peso y del tamaño. Eh, y también es importantísimo hablar del tema del mantenimiento. Entonces, ese es un punto bastante útil, ya vuelvo a tu pregunta. Un punto en cuanto a ventajas del litio es que el litio tiene una tolerancia a la temperatura mayor que el plomo. ¿M? Entonces, eso también a veces a los clientes les interesa mucho porque hay sitios donde todo es ideal, donde tenemos nuestros aires acondicionados de precisión y podemos poner temperaturas por debajo de los 20 grados. Es muy interesante poder seguir manejando la misma tecnología con plomo, pero hay sitios que no. Entonces el plomo, recordemos, a nivel químico soporta hasta 25 grados centígrados, 25 grados, ¿no? Que Claro. eso no es una temperatura extraña, es decir, muchas ciudades de Sudamérica van a poder sobrepasar esa temperatura fácil. Entonces, si yo sigo utilizando plomo, sé que máximo puedo someterlo a una temperatura de 25 grados. Y por cada 5 grados que incremente, la vida útil de la batería de plomo va a caer a la mitad. Entonces, ¿eso qué significa? Que además de gastar en una batería, yo también tengo que invertir dinero en un sistema de aire acondicionado para que la batería no se dañe y dure el tiempo de vida que dice la fábrica, ¿no? Con el litio tiene una tolerancia un poco más amplia. El litio soporta con operación normal sin degradación hasta 40 grados. Luego de esos 40 grados ocurre algo similar. Por cada 10 grados que suba por encima de los 40, el litio va a bajar su vida útil a la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? No estamos diciendo que el litio no requiera tener control de temperatura, por supuesto se va a seguir requiriendo, pero va a tener una tolerancia más amplia. Y eso va a influir directamente en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sitio con estos problemas de pronto de temperatura o algo así, y sobre todo de acceso, imaginemos un sitio que quede en un lugar muy lejano y la batería puede presentar fallas en el sistema por la batería, pues imaginemos todo lo que tengo que invertir yo en llevar baterías nuevas, en el transporte, el tiempo de las personas para poder ir, muchas veces no es fácil. Entonces, ahí, por ejemplo, el litio también cobra un valor muy interesante y muy importante, que es el de poder mantenerse operativo en un rango de tiempo mayor, ¿sí? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotros empezamos como marca, ahí ya voy a tu pregunta es, claro, como marca nosotros sí hemos venido trabajando muchísimo con litio, ¿sí? La vemos como en el mediano plazo y largo plazo una solución de bastante valor para los usuarios, ¿sí? Sabemos que existen otras tecnologías, pero no tienen esas mismas ventajas. Por ejemplo, existen baterías de níquel cadmio, existen baterías también de Claro. plomo, pero esas que se llaman abiertas, de las que hay que ponerles agua cada cierto tiempo. ¿Sí? Bueno, existen baterías de sal, existen muchísimas baterías, incluso hoy por hoy la tecnología a la cual se le está apuntando ya no es el litio, ya los desarrolladores de baterías apuntan al hidrógeno, ¿no? Entonces, por ahora sabemos que
de litio pues tenemos bastante material, ¿no? Tenemos bastantes existencias de reservas en todo el mundo, pero sabemos que nosotros hemos también apuntado un poco a ese desarrollo porque lo vemos ya como una realidad y como decíamos en mediano y largo plazo es muy probable que hacia allá estemos nosotros apuntando como usuarios a nivel de equipos de protección eléctrica, ¿no? Hay algo interesante de lo que mencionas, es que sí, efectivamente nosotros estamos trabajando ya en una solución que sea híbrida, es decir, tenemos un equipo que permite utilizar baterías de plomo y baterías de litio. Eso también requiere como una cierta maestría en el manejo de la protección eléctrica, porque resulta que en el uso de las baterías, sí, lo importante es, bueno, distinguir cuáles son las tecnologías, ¿no? Pero cada una de ellas tiene parámetros diferentes. Entonces, por ejemplo, en el plomo, yo encuentro unos voltajes para recargarla, unas corrientes máximas de recarga que debo respetar para que el plomo pues siga manteniendo su consistencia y su desempeño, ¿no? Y el litio tiene Claro. esos mismos valores, pero en diferente rango. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, o como a veces hacemos, coger una batería de litio y ponerla a cargar en una UPS con baterías de plomo porque se daña. No podría operar, ¿no? O a lo mejor no arrancar. Entonces, tenemos equipos que funcionan con plomo tradicional, con baterías de plomo tradicional. Tenemos equipos que funcionan con baterías de litio y vamos a desarrollar equipos, ya creo que eso ya es una realidad en menos de año y medio. Vamos a lanzar productos que puedan operar con ambas tecnologías. No al tiempo, porque tienen parámetros diferentes, parámetros eléctricos diferentes, como te decía, pero puedo usar o el uno o el otro. Y el cliente va a estar en la libertad de escoger cuál de los dos necesita o prefiere, dependiendo del caso. Mira, era justo donde iba enfocado, que tiene que ver justamente a poder elegir uno u otro. Se ve hoy día en los autos que o estás en un momento con batería o estás con algunos que tienen de los famosos híbridos. No todos son igual, por supuesto, pero ¿por qué preguntaba? Porque resulta que es cierto, hay muchos clientes que tienen la capacidad de generar renovación tecnológica. Vámonos primero por el tema económico. Tienen la capacidad de generar renovación tecnológica, pero en algunos casos se les piensan que se encarece mucho la solución por el lado del litio. Y ahí también es donde iba a enfocar la pregunta. Cuando yo tengo una solución que me permite una o la otra, puede puedo yo tener a lo mejor algún tipo de inversión inicial de una manera, versus después a lo mejor puedo tener una renovación pensando en la otra alternativa. Y, ¿por qué? Porque puede ser que el cliente, como te decía, necesita generar escalabilidad y la escalabilidad a veces con las baterías de plomo cuesta mucho. ¿Por qué? Porque requiere espacio, requiere muchas cosas. Y a lo mejor ahí es donde puedo hacer la transición a la otra, a la otra tecnología, pensando a lo mejor que la UPS lo permite. No porque sea la ideal hacer que un día trabajo con una y el otro trabajo con la otra, sino que pensando en que a lo mejor la transición o que el equipo pueda ser capaz de trabajar con las dos, sí me podría servir para una renovación tecnológica. Sí, claro que sí, y es muy buen ejemplo el que mencionas, el de los vehículos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho esos vehículos que son híbridos, pero enchufables. Entonces, yo le puedo poner combustible normal, ¿sí? Pero también podría yo decidir un día, no, es que, por ejemplo, aquí pasa mucho, es el precio del combustible todos los días sube X%. Entonces, lo que hacemos, podríamos hacer, no, pero la energía eléctrica es más económica, entonces voy a conectar el vehículo, lo dejo cargando, sí se demora un poco más, casi siempre se demoran entre 4 y 8 horas cargándose, pero Claro que sí. finalmente tengo la doble opción, como tú mencionas, dependiendo de qué me convenga a mí como usuario en ese momento, ¿sí? E incluso, como dices también, incluso los clientes, en este caso de las UPS, podrían hacer una inversión inicial en equipamiento, que sería la UPS, y de pronto de aquí a 2, 3 años digan, bueno, ya en 3 años podría yo tener presupuesto y volver a hacer otra inversión, pero no tengo que cambiar el equipo completo, simplemente cambio las baterías que inicié con plomo y después equipo las UPS con baterías de litio. También podría pasar. Ahí importante, pronto aquí les es, yo creo que, bueno, ya lo he comentado en varias presentaciones, que el litio
sí es más costoso por todas las ventajas que ofrece, ¿no? Y es un material en general más costoso, pero no debemos quedarnos de pronto con únicamente la comparación del costo inicial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modelo de negocio en el cual eh, demostramos cómo el flujo de caja con una UPS de batería de litio es más conveniente que un UPS con batería de plomo. Entonces, finalmente, aunque con el plomo yo estoy haciendo una inversión inicial más baja, el costo total de propiedad de la UPS con batería de plomo es más alto. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar baterías cada 3 años, porque tengo que enviar a alguien a que haga los cambios, porque en mantenimientos también tengo que estar asistiendo más frecuentemente, ¿no? Porque incluso las UPS actuales que estamos ya desarrollando, y no solo nosotros, las demás marcas también, con tecnología más reciente, son más eficientes, entonces también genera un ahorro por los costos kilovatio hora. Y si nosotros proyectamos esos costos implícitos que a lo mejor los usuarios no ven, pero si los proyectamos en el tiempo de vida de la UPS, que son 10 años, podemos ver que nosotros estamos ofreciendo soluciones más económicas y más financieramente más convenientes con batería de litio, aproximadamente entre un 20 y un 30%. A la batería de litio yo no le tengo que hacer un cambio durante 10 años de vida, no tengo que estar haciendo las visitas para ver si las baterías sirven o no, eso lo puedo hacer incluso por monitoreo. Em, y en general también importante mencionar el tema de la garantía. Con una UPS de batería de plomo encontramos en el mercado 2, 3 años de garantía en equipos. Con UPS de batería de litio encontramos 5 años de garantía. Entonces ahí también al cliente se le puede generar un respaldo y una tranquilidad mucho más amplia de la que le da un equipo con baterías de plomo. Ese mensaje es importantísimo porque cuando lo vemos desde ese punto de vista, ya vemos cómo vamos a tener nosotros un beneficio a nivel financiero, ¿sí? Y de pronto evaluar un poco las soluciones a mediano y largo plazo. Yo lo comparo a veces como eh, si me sale más económico, por ejemplo, ir todos los días a la oficina en, en taxi, por ejemplo, donde todos los días estoy pagando la tarifa X, o comprar un vehículo. Y resulta que cuando uno hace la tarea, pues sí, día a día, seguramente sacar dinero del bolsillo y pagar el taxi podría, entre comillas, parecer más económico, pero cuando uno hace el ejercicio durante años, seguramente se da cuenta y yo, por ejemplo, digo, con todo ese dinero mejor hubiera invertido en un vehículo y ya tendría mi vehículo. Entonces hice una inversión a largo plazo, pero Claro, a veces los clientes o los usuarios no lo vemos así. definitivamente. De hecho, ahí tú acabas de decir un punto muy importante. Yo creo que uno de los grandes factores al momento de tomar la decisión de una compra tiene que ver con, no sé, primero el precio, que es uno, pero, pero muchos lados también no analizan los componentes adicionales de esa fórmula, como tú lo acabas de decir, la garantía. O sea, una garantía de una UPS en base a la a las baterías de plomo, son 2, 3 años máximo del paquete completo, versus 5 años de un equipo que esté con baterías de litio, es harta la diferencia. Y harta la diferencia, algo que se puede valorizar en el tiempo. O sea, que yo tenga a los 4 años todavía me pueden reemplazar mi UPS porque tiene algún defecto y que se puede, y ese defecto se puede demostrar que tiene que si era de fábrica, por ejemplo, para quién no es interesante. Algo que sí declaraste y lo veo muy bueno, que no que tampoco lo ven los clientes, es que las baterías de plomo, entre comillas, son un terminal tonto, no así las baterías de litio que yo las puedo monitorear. O sea, yo puedo saber a través de la misma UPS cuál es el estado de la batería. O sea, por lo tanto, tal como tú dices, se puede ahorrar las visitas simplemente inspectivas, porque la misma UPS genera la medición inspectiva, porque está haciendo el monitoreo. Entonces, si bien ahí, y eso en el tiempo es valor, es dinero. Es dinero simplemente el hecho de ir a una visita, aunque yo tenga un contrato con un cliente, el hecho de ir a una visita, ya hay un gasto de por medio que a lo mejor puede ser ahorro, primero para el cliente final y a la vez también, tanto para la marca o quien tenga a cargo el servicio de mantenimiento.
Ya, hay un ahorro se podría decir, en escala, pero obviamente el cliente lamentablemente a veces no puede ni sabe dimensionar eso. Así como tampoco saben dimensionar eh, la pérdida que tienen cuando una sala de datos o simplemente, aunque sea un servidor pequeño que tenga una empresa, se apagó. No lo saben dimensionar, o sea, no se dan cuenta que el hecho de que no esté con respaldo, eh, no van a poder facturar. Así sea una única persona que esté en esa oficina, a lo mejor esa persona no va a poder enviar un par de correos y eso es pérdida. Y aquí, entonces, hay muchos que no logran dimensionar hoy día la ventaja que tiene a largo plazo el nuevo producto, que en este caso son las baterías de litio. Entonces, simplemente se dan cuenta que tiene varios signos de pesos adicionales, pero no se genera el comparativo de a dónde están esos pesos adicionales. Entonces, ahí en esa mirada, Schneider, aparte obviamente de mostrar las ventajas como marca, ¿hay alguna ventaja, hay alguna tarea corporativa que se está generando por este caso para poder ayudarnos a nosotros integradores, a nosotros mayoristas o distribuidores, que, como para poder enfrentar mejor a ese cliente final, como para poder darle mayores herramientas a ese ingeniero de preventa o de proyecto que tiene que ir a mostrarle al cliente estas soluciones, que tiene que poner en su propuesta o en su pliego de proyectos, ¿sabes qué? Vamos con esta solución porque esto es lo que nos sirve, aparte de la muestra en forma explícita, que podríamos hacerlo en un gráfico, el retorno en el tiempo, podríamos declararlo, pero en palabras más sencillas, hacia un cliente, como tú dices, un cliente más comercial, más chiquito, más de contacto directo, no tanto de pliego de proyecto. ¿Qué estrategia está ahí Schneider analizando? O trabajando en realidad, más que analizando. Bueno, mira, sí, de pronto, volviendo un poquito a lo que comentabas del monitoreo, bueno, siendo justos con la tecnología de baterías de plomo, esa también se puede monitorear, ¿sí? Ah, no, por supuesto que sí. Se puede monitorear igual que el litio, ¿sí? No hay problema, sino que para mí quizás el valor lo veo más en que el plomo es más susceptible a temperaturas, a espacios, a múltiples cosas, a ciclos de carga y descarga, etcétera. En cambio, el litio, como tiene un poco más de amplitud o de, ¿cómo se dice eso?, de tolerancia a ese tipo de parámetros, entonces la que nosotros estimamos es que vaya a ser menos necesario estar monitoreándolo, estar visitándolo, ¿sí? Estar midiéndole temperatura, estar midiendo un montón de parámetros que por supuesto son importantes, pero a lo mejor no son tan críticos, por ende el cliente va a tener un poco más de tranquilidad y disponibilidad, sobre todo. Te cuento casos, por ejemplo, que he visto. Em, Caso uno, por ejemplo, en temas de cajeros automáticos, hemos visto que es un dolor de cabeza para los bancos porque tienen que tener casi que una cuadrilla de personas que estén disponibles de inmediato para ir a ver si el cajero falló, porque la UPS tenga algún problema, porque alguna batería ya no sirve, por X o Y motivo, ¿no? Y la mayoría de fallas en este tipo de casos son baterías. Entonces, eso, por ejemplo, cuando operativamente calculamos cuánto me cuesta a mí enviar a un técnico, a un cajero, o a yo no sé cuántos cajeros podrían fallar al día, hablemos de 50, 100 cajeros a nivel nacional, y tenga que enviar gente para ver qué pasó y su mejor alternativa para solucionar rápido el problema es cambie la UPS, pues ya sin necesidad, como tú dices, de hacer una gráfica de retorno de inversión o algo, ya lo primero que yo me imagino es que, uy, que es un sobrecosto increíble tener que estar cambiando la UPS cada vez que falle, no puede ser, tiene que haber una manera más controlable y más duradera para mantener la continuidad eléctrica en cada uno de esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, mira, volviendo a tu pregunta, creo que es bastante interesante porque sí, nosotros generalmente desarrollamos una serie de herramientas. Hay varias, por ejemplo,
Les cuento así un caso muy sencillo. Para esos, para esas oportunidades donde tenemos cajeros, lo que nosotros mismos hemos empezado a hacer es que como generando la necesidad de mostrar al cliente. Entonces, nosotros mismos, eso, como una campaña que yo hago con los comerciales de cada región y visitamos a los bancos. Entonces, después de un tiempo que nos damos cuenta quién es como el afectado y vemos que casi siempre los más afectados son los equipos de compras porque es a quienes les duele todo ese costo operativo, el OPEX, ¿no? Eh, Claro. Nosotros les contamos esta historia, así como dices, sin necesidad de hacer una super mega presentación. Les empezamos a contar la historia tomándonos un café y cuando se dan cuenta de todos esos beneficios y esos ahorros que pueden tener, nos dicen, listo, Sergio, me interesa mucho, pero necesito poner a prueba los equipos. Entonces, nosotros lo que estamos ahorita haciendo es tratando de generar una especie de demo, de como le dicen en Chile, como una prueba de concepto, ¿no? Para que podamos nosotros prestarle ese equipo a un operador bancario de cajeros durante un mes, 2 meses y que ellos mismos prueben cuáles son esas capacidades, ¿no? Entonces, me parece a mí que en este tipo de equipos o de soluciones que son como más consultivas, ¿no? Que no son tan transaccionales, nosotros tratamos de prestar un equipo para que el cliente mismo lo toque, lo pruebe y vea cómo le va respecto a o comparado a lo que tiene actualmente, que son sus equipos de batería de plomo. Entonces, por ejemplo, si tú ves que existe esa posibilidad de entrar a algún banco y que a ellos tengan como esa dolencia, ¿no? Esos puntos, ese punto de dolor, no solamente en cajeros, también pasa a veces en sucursales, ahí, por ejemplo, nosotros podemos acceder a eh, prestar un equipo durante un tiempo determinado para que se pueda hacer esa prueba. Es como, yo no sé por qué, casi todos mis ejemplos están relacionados a vehículos, ¿no? Entonces yo digo, si yo tengo mi auto y no estoy convencido de que me puedan dar todo lo que dice el papel, todo lo que dice la especificación, pues lo que hace un vendedor de autos, tiene un vehículo de, Uy, de, el de test prueba, driver. ¿no? Exacto, exacto, y uno se sube, lo maneja, lo primero que uno hace es que ver a qué velocidad llega, bueno, por lo menos lo que yo hago, miro a Y qué velocidad realmente, llega, exacto, miro sobre todo en las curvas a ver qué tanta estabilidad tiene, y después digo, sí, este es mi vehículo y como ya lo probé, me interesa y quiero, ahí sí ya al cliente se le queda en la cabeza como que no es que tenga esa necesidad, pero muchas veces sí podría solventar algunos problemas que a lo mejor no son cotidianos. Por decir algo, el problema de la estabilidad a mí me sucede mucho cuando vamos fuera de la ciudad, ¿no? Y ya seguramente con el vehículo que tenía actualmente no era posible ir. Entonces, claro, pues con este vehículo podría llegar a tal sitio más lejos. Con este vehículo podría, no sé, subir más pasajeros. Con este vehículo, a pesar de que ya tengo un vehículo con el que vengo trabajando, pero puedo aumentar mis capacidades si lo cambio por tecnología que me ofrezca más cosas. yo creo que la mejor comparación en este tipo de cosas son justamente los autos, porque en el auto uno, tal como tú dices, veo la velocidad, veo la estabilidad, veo cómo es entrenado. Acá, cuando tengo un parque o sea, perdón, tengo que solucionar temas que son masivos, como un cajero automático, como, no sé, cajas de un retail, que son críticas. Son críticas porque ambas generan mucha pérdida, ¿verdad? Que tú estés en una zona donde, no sé, tienes el único cajero y el único cajero que tienes está con falla de batería y siempre está apagado porque y nunca te enteras el por qué, y lo único que haces siempre es llevar baterías, o sea, llevar UPS para recambio. La visita más la UPS para recambio, obviamente genera una pérdida importante. Hoy día, ese tipo de cosas lamentablemente se ven, y se ven mucho, más de lo que uno quisiera. O sea, hoy día hay muchos clientes que lamentablemente toman esa definición, primero porque también entra la otra parte en que reparar una máquina, en que hacerle mantención, o algunos la dejan hasta morir. Entonces, que ese es la otra mala práctica que tienen algunos clientes. ¿No? Total, me conviene más que se muera. Entonces, la van dejando hasta aquí, la UPS se muera. Entonces, hoy día, y por lo tanto, no se preocupan de monitorearla, de ninguna cosa. No así una UPS que te permita generar mayor movilidad en el tiempo. Obviamente, partiendo por las baterías, vamos a tener definitivamente mejor resultado final.
Y eso depende mucho, Aquiles, también del tipo de usuario. Por ejemplo, hay usuarios, como tú dices, que dejan morir la UPS y la batería y a lo mejor para ellos no es crítico tener el sitio activo todo el tiempo. Hay otros que sí, como por ejemplo los segmentos críticos como banca, hospitalario, gobierno, defensa, sobre todo. A ellos, el data center, por supuesto, a ellos sí les interesa tener esa continuidad todo el tiempo, tener, tener como la certeza de que están disminuyendo su probabilidad de falla en una mayor medida. Definitivamente. Mira, yo creo que aquí tenemos un tema que podría ser de batería, pues, eternamente podríamos conversar muchas horas, pero no podemos seguir avanzando si no hablamos de algo que tiene que ver con qué ocurre con el desecho. Hoy día muchas empresas existen tanto aquí en Chile, Colombia, en Latinoamérica, al final en todo el mundo, toman las baterías de, vamos nuevamente a hacer la comparación porque es lo que hoy día se usa en mayoría, toman las baterías de plomo, se reciclan, se separa el plomo hacia un lado y existe, entre comillas, la reutilización de productos y el reciclaje de productos. Que, por lo menos para mí, hoy día es un desconocimiento, voy a ser sincero en esa parte. ¿Cuál es cómo estamos hoy día con el reciclaje? Como, digo, cómo estamos en el sentido como ya como tecnología de lo que es el litio, porque el litio también tiene otra, el comportamiento totalmente distinto, entonces no puedo simplemente tomar una batería, la cambié, ya sea por falla o por lo que sea, la cambié y la dejo ahí, o sea, tiene que tener un tratamiento. Y ese tratamiento obviamente tiene un costo y tiene una dificultad. Perdón, al revés, dificultad y costo, porque primero vale la dificultad. Entonces, ahí es donde hay algunas, hoy día unos clientes nos han preguntado qué ocurre con eso. Por lo menos en Chile todavía hay mucho desconocimiento, pero como marca obviamente ustedes tienen mayor conocimiento en esa línea. Sí, claro. Bueno, ese también es un punto, Aquiles, en el que nosotros empezamos a explorar mucho porque, por ejemplo, hace 4 o 5 años difícilmente encontrábamos, o a lo mejor no existía todavía empresas que hicieran especializadas en hacer el tratamiento final del litio como material. De plomo encontramos muchísimas, ¿no? Hay de todo en todos los países y finalmente lo que se hace con ese plomo es que se recicla y se construye una nueva batería. Con el Exactamente. litio eso no ocurría, ¿sí? Y por supuesto, como todos los segmentos de la economía, en la medida en que se vaya estableciendo, van existiendo todas las empresas o bueno, como todos los puntos de la cadena de valor que se necesitan para que eso funcione y sea cíclico. Pues, por ejemplo, en el caso del litio, ya afortunadamente, ya varios países tienen plantas ya hay empresas que tienen plantas de tratamiento y disposición final del litio. Antes no, antes teníamos que exportarlas a, a países como, bueno, a Norteamérica, Europa, ¿no? Incluso Asia, donde se podía hacer esa disposición final. Hoy por hoy ya no es necesario, ya existen las plantas en nuestros países, no en todos, pero sí en la mayoría, y muy seguramente eso se va a seguir, va a seguir, va a seguir siendo impulsado porque se nos vino ya ¿Ya? el mercado de los vehículos con batería de litio, los híbridos y los eléctricos. Entonces, ese va a empezar a ser un negocio que seguramente va a crecer, a ir creciendo, ¿no? Con el tiempo, a medida que haya más y más vehículos y en este caso de nuestra parte base instalada de UPS con baterías de litio. Entonces, yo no temería en el corto plazo ni siquiera qué va a suceder con ese reciclaje, porque ya existe como la cadena o todo el flujo, ¿no? Para poder hacer ese proceso. Y como punto importante es que también si las baterías de litio nosotros le estamos dando un estimado de 10 años de vida útil, pues a lo mejor cuando el cliente compre eso, esa preocupación empezará a acontecer mucho más adelante con una batería de plomo. Yo ya sé que a los 2 años, a los 3 años tengo que estar preocupado por cambiarla. Con la de litio estoy empezando a pensar que a los 8 o 10 años podría ser necesario ese cambio. Entonces ahí yo voy a tener que pensar y considerar cómo voy a hacer esa disposición final. Si ya hoy por hoy existen esas empresas, pues por supuesto en 10 años van a dar muchas más, la oferta va a ser mucho más grande. Y asimismo, como ocurre con casi todas las tecnologías, el costo va bajando, ¿no? En cuanto al tratamiento, en cuanto al servicio.
Sí, o sea, obviamente al inicio, como cualquier producto, y sobre todo el reciclaje y la disposición final, que son temas que, aparte de llevar una normativa internacional que hay que cumplir, se debe procesar como corresponde, porque lamentablemente hoy día tenemos muy malas eh, prácticas en algunas partes respecto al procesamiento del plomo. ¿Por qué? Porque como no es un componente tan activo me refiero al momento de tratarlo. Hay muchas empresas que, incluso aquí mismo en Chile, que las han sancionado, al inicio que partieron esto, las sancionaron mucho, porque a veces no cumplían con el debido cuidado para las personas, el debido cuidado con el material, la exposición. Entonces siempre, yo creo que el tema del plomo ha sido un gran dolor de cabeza para todas los entes reguladores, porque tal como las Asbesto, porque han sido temas que los han tenido que ir sacando, y los han tenido que ir trabajando, que son bien delicados para trabajarlo, pero las empresas costó mucho que se acomodaran como corresponde. Entonces, a la normativa internacional, primero a la normativa local, después a lo que se espera a nivel internacional y el cumplimiento ambiental de todos los países. Entonces, hoy día, si bien es cierto, tal como tú dices, no tienes necesidad de directamente pensar qué va a pasar con la batería de litio mañana, pero obviamente algunos clientes al momento de generar la compra piensan, o sea, y lo han preguntado, o sea, si bien saben que van a ser 10 años más adelante, pero la respuesta justamente que hemos dado, y me tocó darla el otro día, hoy día esto está partiendo. La batería tiene una proyección de vida, y esa proyección de vida, probablemente nosotros no estemos en el puesto o ya estemos arriba, ya seamos dueños de las empresas y ya vamos a tener nosotros mismos a lo mejor la capacidad de generar un reciclaje. Mucho camino por recorrer todavía, yo creo, en ese punto. Sergio, ya en pos de tu tiempo y de todo el tiempo de quienes ven esto y ven todo nuestro espacio que podemos generar, tu recomendación como especialista, como encargado de servicios hacia el cliente final, y como marca a la vez, por supuesto, como Schneider, ¿cuál es tu recomendación o cuál es la mirada que el cliente debe tener para llegar a una buena solución? Pero más allá de decir en lo técnico, sino que en la parte de sustentabilidad, porque Schneider, su color verde no es por algo, no es por nada, es porque es una empresa sustentable, lo ha demostrado en todas sus políticas internas y en toda su producción. Así en pocas palabras, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a un cliente a decirle, sabes qué, si tienes que acercarte y quieres llegar a ser sustentable, también con tu línea de UPS, con tu línea de servicio, cómo podemos llegar hacia allá nosotros? Bueno, nosotros como Schneider, si tú tienes razón, nosotros estamos siempre con un plan de desarrollo para la sustentabilidad, ¿no? Entonces, ahorita en Sudamérica, nosotros con nuestras plantas, acá en Sudamérica tenemos varias sedes, por supuesto, las sedes comerciales y administrativas en cada país, pero también tenemos unas plantas de producción de otros productos por ejemplo, UPS no, pero sí, por ejemplo, de protecciones eléctricas, de celdas de media tensión, nosotros las construimos Ujú. localmente. Entonces, en ese tipo de instalaciones nosotros estamos empezando a hacer las certificaciones de carbono cero, se llama carbono neutral. ¿Qué Claro. significa eso? Que por cada tonelada de CO2 que nosotros emitimos en nuestra operación, lo compensamos sembrando árboles en alguna otra parte del país, ¿no? Entonces, esa es la primera tarea bajo la cual nosotros estamos trabajando hoy. Ya lo hicimos con las plantas de Colombia. Muy seguramente las que sigan sean Brasil y Chile, ¿no? Y eso pues seguramente va a traer no solamente pues la responsabilidad ambiental que nuestra empresa tanto evangeliza, ¿no? Sino también la tranquilidad a los usuarios. ¿Qué ocurre? Que los usuarios, no todos, pero va a llegar también, esto es algo que se nos está viniendo cada vez más, es que
van a empezar a tener indicadores de sostenibilidad, ¿no? Sobre todo los que están asociados a gobierno. Entonces, Claro. cuando ellos contraten, van a tener que estar vigilando tres scopes, ¿no? El scope de el uno, el 2 y el 3. El primero es lo que ellos generan como huella de carbono por su operación. El segundo es lo que generan ellos con su operación externa, es decir, si tienen, por ejemplo, camiones, carros, vehículos que emitan CO2. Y como punto, y scope 3, el de sus proveedores. Entonces, si por ejemplo contratan a proveedores como Schneider, pues seguramente ya Schneider, cuando ya estemos certificados carbono neutral, pues van a poder desentenderse o van a poder tener la tranquilidad de que cumplen ese scope 3, que es el de proveedores. Y ya después solo tendrían que enfocarse en el de ellos mismos, ¿no? Entonces, por ese lado también nosotros lo trabajamos mucho. Y a nivel de producto, lo que nosotros generalmente tratamos de también enfocar mucho nuestros esfuerzos en diseño es en la eficiencia energética. Entonces, cada vez estamos haciendo productos con una eficiencia más cercana al 100%, porque sabemos que entre menos energía se desperdicie, pues mayor, no solamente rentabilidad van a dar sus plantas de operación o bueno, sus aplicaciones para los usuarios, sino también que va a emitir menos huella de carbono porque va a necesitar menos energía, eh, una termoeléctrica, energía, bueno, hasta la misma energía hídrica o en fin, las energías renovables, pero voy a necesitar menos energía para operar lo mismo que antes necesitaba con equipos quizás más robustos y de menor eficiencia, ¿no? Entonces, casi siempre hablábamos de nosotros mejorar la eficiencia en planta actual, en base instalada actual, entre unos 5 y unos 10 puntos de ser posible, porque eso nos va a generar a nosotros muchísima más eh, versatilidad en ese tipo de situaciones donde a veces hasta el último centavo, digo yo, puede ser tan crucial. Y asimismo el compromiso con el medio ambiente para continuar siendo una marca pionera en este tipo de, de soluciones. Definitivamente, yo creo que Schneider en la ruta y la senda que va, va a seguir siendo líder en sustentabilidad y eficiencia. Como te decía, su imagen corporativa es un color que va enfocado a eso y trabaja siempre en función de lo mismo. Bueno, yo creo que, como te decía recién, seguir conversando de esto podríamos tener horas y horas, pero el tiempo dice por ahí que se acaba. Así que, pero no hoy día, simplemente podríamos tener otro día de conversación. Así que, Sergio, ¿qué puedo decir? Solamente darte las gracias por tu disponibilidad, dar las gracias a Schneider por siempre darnos el espacio y darnos la oportunidad de poder comunicar distintas cosas como hoy día, así como pensando en sustentabilidad, pensando en eficiencia, pensando en el cliente final. Nosotros como Rimonet también siempre estamos comprometidos con poder acercar un poquito más el mundo de la tecnología, el mundo de los webs, el mundo de nuestros partners. Schneider es uno de nuestros partners principales y siempre queremos estar ahí presentes tanto para lo que podemos entregar hacia nuestros clientes y a la vez lo que nos podemos quedar nosotros, porque todo lo que nosotros podamos absorber de cada una de estas conversaciones lo podemos llevar después a nuestros clientes, lo podemos llevar, lo podemos presentar, podemos buscar mejoras. Y en esa senda en la que siempre estamos. Así que por lo tanto, Sergio, muchas gracias por tu exposición. Espero poder conversar otro día contigo nuevamente con más tiempo. Y gracias a todos quienes nos puedan escuchar. Siempre los dejo invitados a que nos encuentren en Entre Expertos. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Muchas gracias, Aquiles, y gracias al equipo de Rimonet por esta gran oportunidad. Estos espacios son para mí invaluables, que yo tengo como tantas ganas de comunicar ese tipo de beneficios y a veces no es fácil, ¿no? No es fácil poder tener las audiencias, entonces con estos espacios seguramente nosotros vamos a poder tener un poco más de oportunidad y tener también a todos esos interesados en estos temas tan importantes hoy en día. Perfecto, Sergio. Muchas gracias a todos y espero poder encontrarnos en otra oportunidad.